Cuba. Se trata de un tema que suscita mucha pasión en nuestra institución. Esta audiencia permitirá a nuestra subcomisión el poder evaluar la situación de los derechos humanos en Cuba, de los 553 prisioneros políticos que fueron liberados dentro del marco negociado por el Vaticano. Los últimos cambios administrativos en Estados Unidos han hecho más clamante el seguimiento de la situación en la isla. Trump firmó el 20 de enero pasado un decreto ejecutivo que revoca la decisión del 14 de enero de 2025 de la administración Biden que se destinaba a retirar a Cuba de una lista negra de las naciones que apoyan el terrorismo. El país, sin embargo, mantiene una posición firme respecto de las organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos, no dispone de una institución nacional independiente de derechos humanos y los medios internacionales tienen enormes dificultades para observar ese proceso con los disidentes. Los problemas son exacerbados por la crisis económica, empeorada por las sanciones y la mala gestión económica interna que han erosionado los derechos económicos, sociales y culturales. El debate de hoy se centrará en dos aspectos principales. Por un lado, la situación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en Cuba y por el otro, la respuesta de la Unión Europea, su avance y las perspectivas futuras. Bajo este primer ángulo tenemos 4 invitados que intervendrán a distancia. La señora Andrea Pochak, primera viceministra de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y la señora Rosa María Payá, hija de Osvaldo Payá, galardonado con el Premio Sájarov en 2002 y fundadora de la iniciativa ciudadana Cuba Decide. El señor José Daniel Ferrer, activista de los derechos humanos, y Juan Papier, director adjunto para América o las Américas de Human Rights Watch. Trataremos en la segunda parte, recibiremos a 2 intervinientes, a la señora Claire Camacho, profesora de Derecho de la Universidad de Bristol, que el año pasado recibió el encargo de redigir redactar un estudio sobre las cláusulas relativas a los derechos humanos en los acuerdos de la UE con países terceros. Y la señora Marianne Van Steen, jefe de la División México, América Central y Caribe del servicio SEAE. La señora Andrea Pochak, adelante, tiene usted 7 minutos a disposición. Buenas tardes a todos y todas. Saludo especialmente a los parlamentarios y parlamentarias. En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quiero agradecer la oportunidad de participar por segunda vez de este diálogo sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y compartir con ustedes un panorama actualizado sobre las principales preocupaciones con base en información documentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los últimos años. Para la Comisión Interamericana, Cuba continúa siendo un país en un contexto preocupante porque sigue enfrentando desafíos estructurales en materia de derechos humanos. Estos desafíos tienen su origen en la ausencia de los elementos esenciales de toda democracia representativa, sobre todo por la continuidad de un modelo de partido único, la ausencia de elecciones libres y de pluralismo político y la prohibición de la asociación con fines políticos. La Comisión Interamericana ha venido documentando las formas como la ausencia de independencia entre los poderes del Estado y el control hegemónico del partido único afectan gravemente el funcionamiento de las instituciones y vulneran las garantías mínimas para el respeto de los derechos humanos. Por el tiempo limitado de esta intervención voy a concentrarme en la situación de la criminalización y represión de la protesta, la disidencia política y la libertad de expresión en general. En segundo lugar, en la situación de las personas privadas de libertad. En tercer lugar, en las represalias y hostigamientos contra familiares y activistas. Y finalmente, sobre el problema de la escasez de los alimentos. Sobre la criminalización de la disidencia y la represión, uno de los patrones más preocupantes es la criminalización
de la protesta social y de toda forma de disidencia pacífica, sobre todo en un contexto de una grave crisis social y económica como la que actualmente atraviesa la isla. Según información documentada entre enero y octubre de 2023, al menos 1.186 personas fueron detenidas de forma arbitraria. A la fecha se mantiene un número elevado de personas privadas de libertad por motivos políticos, incluyendo a personas adolescentes. De manera particular, preocupa el uso del sistema penal para sancionar a personas por ejercer su libertad de expresión, reunión y asociación. El nuevo Código Penal, aprobado en 2022, incorpora tipos penales vagos, como propaganda enemiga o desacato, que permiten sancionar conductas protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, se han registrado casos de destierro forzado de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas, a quienes se les ha ofrecido la libertad bajo la condición de abandonar el país con prohibición de regreso. Esta práctica constituye una violación al derecho a la libertad de circulación y residencia y al principio de no discriminación. Por otro lado, la Comisión Interamericana ha documentado prácticas represivas como cortes de Internet, arrestos domiciliarios, vigilancia, detenciones arbitrarias, multas, citaciones e interrogatorios dirigidos especialmente a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba son sistemáticas y afectan tanto a medios independientes como a ciudadanos que se expresan en redes sociales. Se reporta censura, vigilancia digital, confiscación de equipos, detenciones arbitrarias y campañas de desprestigio, así como amenazas para disuadir la participación en protestas y ceremonias religiosas. Por otro lado, voy a referirme a la situación de las personas privadas de libertad. Cuba mantiene una de las tasas más altas de encarcelamiento del mundo, con estimaciones que superan las 90.000 personas privadas de libertad. La privación de la libertad en la isla no solo representa una medida desproporcionada y recurrente del sistema penal, sino que se ha convertido en una herramienta para reprimir la disidencia política, acallar el pensamiento crítico y generar un ambiente de miedo y autocensura en la sociedad. En este sentido, se reporta que numerosas personas se encuentran detenidas por haber participado en manifestaciones, por expresar opiniones críticas al gobierno en redes sociales o por ejercer su labor periodística o de defensa de derechos humanos. Estas detenciones no solo carecen de garantías procesales, sino que en muchos casos incluyen cargos infundados o desproporcionados sin respeto al debido proceso. Las condiciones dentro de los centros carcelarios son motivo de especial preocupación. Diversas fuentes reportan a la Comisión Interamericana prácticas generalizadas de hacinamiento, deficiencias graves en la alimentación y el acceso al agua potable, así como la falta de atención médica adecuada, en particular para personas con enfermedades crónicas o condiciones de salud mental. Además, se han documentado casos de malos tratos, tortura física y psicológica y aislamiento prolongado como método de castigo. Estas prácticas han sido denunciadas tanto por personas detenidas como por sus familiares, quienes muchas veces enfrentan represalias al intentar hacer visibles estas situaciones. En este contexto, grupos particularmente vulnerables como las mujeres, las personas LGBTI y las personas defensoras de derechos humanos enfrentan condiciones aún más gravosas. Han sido objeto de discriminación, violencia sexual, negación de identidad de género y aislamiento, lo que agrava las precarias condiciones de detención. La Comisión Interamericana ha reiterado en distintas oportunidades su llamado al Estado cubano para que permita el acceso a los organismos internacionales a los centros de detención y garantice estándares mínimos compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos. Sobre los hostigamientos y represalias, otro de los patrones de violaciones sistemáticas de derechos humanos que la Comisión ha documentado en Cuba es el hostigamiento y las represalias contra familiares de personas privadas de libertad, especialmente aquellos y aquellas que denuncian la situación de los familiares. Estos actos de represalia suelen manifestarse a través de amenazas, citaciones policiales, vigilancia constante en los alrededores de los domicilios y en algunos casos procesos penales infundados. El objetivo de estas acciones es silenciar a quienes intentan visibilizar las violaciones de derechos humanos, generar terror y desmovilizar
redes de solidaridad y denuncia. La situación es particularmente grave en los casos de mujeres familiares, madres, hermanas, esposas, que se han organizado en redes para exigir la liberación de personas detenidas en el contexto de las protestas del 11 de julio de 2021 y otras manifestaciones pacíficas. Muchas de estas mujeres han sido blanco de represalias selectivas, incluyendo vigilancia policial, citaciones por parte de órganos de seguridad del Estado y restricciones a su libertad de circulación. En varios casos, los agentes de seguridad han formulado amenazas explícitas de quitar la custodia de sus hijos menores de edad o bien de imponer cargos penales como forma de castigo por su activismo. La Comisión también ha sido informada de actos de acoso laboral o escolar contra miembros de estas familias. También hemos recibido denuncias sobre la existencia de campañas de difamación orquestadas desde medios oficiales y redes sociales controladas por el Estado, dirigidas a desacreditar públicamente a familiares y activistas, tildándolos de mercenarios, contrarrevolucionarios o traidores. Estas formas... Il faut conclure, madame. Vous avez épuisé votre... Tienes que concluir. Tienes que concluir. Okay. 1 minute. Un minuto. Finalmente, la Comisión ha observado el agravamiento reciente de la inseguridad alimentaria en Cuba y el impacto de las interrupciones prolongadas. Para finalizar, entonces, en este panorama, la Comisión Interamericana instó al Estado cubano a adoptar medidas urgentes y efectivas para garantizar el derecho a la alimentación y el acceso a servicios básicos, de conformidad con sus obligaciones internacionales. Y en este punto resulta importante recordar que en reiteradas oportunidades la Comisión ha llamado a poner fin al bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba debido a sus impactos en la población cubana y sus derechos. Del mismo modo, la Comisión reitera que el bloqueo no exime al Estado cubano de cumplir con sus obligaciones internacionales, ni lo excusa por las violaciones de derechos fundamentales. Finalmente, entonces, en este contexto caracterizado por el control estatal de la información, la falta de medios de comunicación independiente y la ausencia de separación de poderes, es fundamental que la comunidad internacional contribuya activamente a visibilizar la grave situación de derechos humanos en Cuba. Y por eso celebramos esta audiencia. La denuncia pública internacional de estas violaciones no solo constituye un acto de solidaridad con las víctimas y con la sociedad civil cubana, sino también representa un mecanismo de protección y de presión legítima sobre el Estado, orientado a prevenir las violaciones. Muchas gracias, señor presidente. Madame Pochak. Merci. Gracias, señora Pochak. Le voy a dar la palabra ahora a Rosa María Payá. Hay muchos intervinientes, es importante que no perdamos de vista el horario para que todos los que estén aquí presentes puedan intervenir. Por lo tanto, le agradecemos de antemano el respeto del tiempo atribuido. Tiene 7 minutos, señora Payá. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad de hablarle a los parlamentarios europeos. Mi nombre es Rosa María Payá, soy directora de la Fundación para la Democracia Panamericana y fundadora de Cuba Decide. Esta es una oportunidad muy importante porque mi país, Cuba, está en crisis y necesita su solidaridad inmediata. Cuba atraviesa una crisis humanitaria profunda, el país vive bajo condiciones propias de un Estado fallido, los cortes de electricidad son constantes, muchas familias en mi país viven con menos de 4 horas de electricidad al día, a pesar del combustible que todavía se envía desde Venezuela y desde Rusia. El sistema energético ha colapsado a nivel nacional múltiples veces en los últimos 6 meses y el Estado simplemente no es capaz de producir y distribuir energía para abastecer la demanda nacional. La escasez de alimentos y el hambre es la queja más repetida de la ciudadanía. Muchas familias no pueden garantizar ni tan siquiera una comida al día. Los servicios de salud y transporte en muchos lugares han colapsado. Pacientes oncológicos o con enfermedades poco comunes reportan no conseguir las medicinas y los alimentos necesarios. La atención médica es cada vez más deficiente, como puso trágicamente de manifiesto el caso del niño Damir Ortiz Ramírez, de 10 años, quien falleció el sábado pasado en la ciudad de Miami, luego de ser mal diagnosticado y tratado en la isla. Su madre responsabilizó por la situación, y cito, al abandono y la negligencia de la salud pública en la isla.
El desabastecimiento de medicinas y material quirúrgico en los hospitales y farmacias es crítico. Se registran muertes por falta de antibióticos y otros insumos básicos. Desde noviembre del 2021, Cuba protagonizó el éxodo migratorio más grande de su historia. Alrededor de 850.000 cubanos llegaron a los Estados Unidos en ese periodo y se calcula que más del doble abandonaron la isla. Según estimados oficiales del régimen, en los últimos 4 años la población en la isla ha disminuido al menos en un 1.43 millones de personas. Expertos estiman que el colapso poblacional puede ser aún mayor. La situación puede llevar a una mayor desestabilización regional. El régimen ha sumido a los cubanos en el hambre, la miseria y el abandono, y la represión política y la violencia son sistemáticas. Los miembros de esta comisión podrían pensar que la crisis en Cuba se debe a que el país se quedó sin divisas, pero la realidad es que las divisas y los recursos del pueblo cubano han sido saqueados por los militares en el poder. Investigaciones recientes revelaron que Gaesa, el conglomerado militar que maneja la mayor parte de la economía cubana, tiene al menos 4.5 mil millones de euros en bancos extranjeros. Se estima capacidad de proveer servicios esenciales, proteger a la población contra desastres naturales o enfrentar la criminalidad creciente. Lo único que los dictadores cubanos mantienen eficientemente en mi país es el monopolio de la fuerza, la represión contra la ciudadanía y el control territorial. En este contexto, los defensores de derechos humanos están entre el grupo más vulnerable. Su labor, lejos de ser protegida, es criminalizada. Pero siguen adelante impulsando la lucha por la democracia y la libertad en un país donde el disenso es delito y tomar una foto en una protesta pacífica te puede costar la vida. La situación más crítica, como se ha mencionado, está en las cárceles, donde las prisioneras y prisioneros políticos sobreviven en condiciones inhumanas. Y por condiciones inhumanas quiero mencionar celdas sin agua potable ni comida suficiente, enfermedades infecciosas sin tratamiento, enfermedades como tuberculosis, como sarna, como parasitismo, infectando las prisiones cubanas, falta de atención médica, uso de colchones mojados, exposición a condiciones climáticas extremas, prisioneros obligados a trabajar sin seguridad y sin comida. La ración de comida diaria en un campamento de trabajo en Santiago de Cuba en octubre del año pasado llegó a ser un vaso de té y un plátano por persona. Amenazas y represalias si se niegan, golpizas sistemáticas, privación de comida y medicamentos, aislamiento en celdas de castigo y la persecución a familiares que escuchamos a Andrea ya narrar. De los casi 1.200 presos políticos registrados en diciembre del 2024, solo 201, no 553 como dijo el régimen, solo 201 han sido excarcelados en lo que va de año, según registró el Defensa CD, nuestro centro de denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana. La mayoría bajo libertad condicional, lo que significa que siguen vigilados, acosados y amenazados. Estas personas están fuera de la cárcel, pero no son libres. Pero yo quiero parar un segundo y que entendamos qué cosa es un preso político cubano. Hay que entender que los presos políticos en Cuba son personas que pueden haber salido a la calle gritando libertad o que pusieron un tuit criticando el sistema de gobierno o que se afiliaron a una organización cívica crítica del régimen, como es el caso de Sailí Navarro Álvarez, que tiene mi edad y está condenada a 8 años por delitos fabricados. El crimen de Sailí fue ir a la estación de policía y preguntar por los jóvenes desaparecidos en la protesta del 11 de julio del 2021. Las condiciones de tortura a las que son sometidos los colocan en una situación de vida o muerte, y los presos políticos cubanos están muriendo, como Luis Barrios, de 36 años,
que falleció en noviembre del 2023 tras la negación sostenida de atención médica en la cárcel. O Manuel de Jesús Guillén, de 29 años, miembro de Un Paco y Cuba Decide, quien fue golpeado hasta la muerte por sus carceleros en diciembre del año pasado. Manuel estaba preso por haber grabado las protestas del 11J. Esta situación exige una respuesta firme y coordinada por parte de este Parlamento y de las instituciones de la Unión Europea, porque el régimen cubano no solo es el represor de su pueblo, sino que colabora con la agresión al pueblo ucraniano y atenta contra la seguridad y la paz en Europa, así como contra la estabilidad democrática de las Américas. La injerencia extranjera del régimen cubano es burda, es responsable de exportar la represión y la estabilidad democrática al resto de la región, siendo un aliado fundamental en la coordinación de la tortura y la aplicación de la represión en Venezuela y en Nicaragua, con participación directa y con control de la contrainteligencia militar venezolana, como ha sido documentado por Naciones Unidas. En el caso de Rusia, desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, el régimen cubano ha consolidado una alianza estratégica y militar con Moscú, brindando apoyo diplomático, propagandístico y operativo a la agresión del Kremlin. Testimonios y reportes y declaraciones oficiales evidencian el reclutamiento masivo de ciudadanos cubanos, incluyendo personal militar por parte del ejército ruso, con cifras que superan los 30.000 combatientes, muchos de los cuales reportan haber sido enviados al frente bajo engaños o sin transparencia. Esta alianza estratégica, firmada en el 2009 y reforzada tras el 24 de febrero del 2022, incluye intercambio de inteligencia, formación militar, mecanismos para evadir las sanciones europeas a Rusia. Como resultado, organismos del Consejo de Europa reconocieron al régimen de Cuba como aliado del Estado terrorista Madame ruso. Paya, pensez à conclure. Prenez encore une minute, mais il faut conclure. Vous avez déjà dépassé votre temps de parole, donc je vous accorde une minute, mais il faut conclure. Es inconcebible que mientras el régimen cubano respalda la agresión rusa contra Europa, la Unión Europea continúe financiando a La Habana. Cada euro que el contribuyente europeo envía al régimen cubano es un euro gastado en represión, corrupción y sabotaje de los intereses y seguridad de Europa. Por eso solicito a este Parlamento solidaridad y acción para activar de inmediato el protocolo de violación de elementos esenciales del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, suspender su implementación hasta que haya avances verificables en derechos humanos en Cuba y detener todo financiamiento europeo a entidades del régimen cubano hasta que se confirme el inicio de un proceso de transición democrática en la isla. Muchas gracias. Merci. Je le dis aux intervenants, au cas où il se soit passé le mot, respectons le temps de parole, laissez le temps aux députés, parce que l'idée, c'est aussi un échange avec les parlementaires. Ça serait dommage que vous ne puissiez pas échanger avec eux. La parole est à Monsieur José Daniel Ferrer pour 7 minutes. Également en ligne. Alors, s'il ne peut pas se connecter, je crois qu'on avait anticipé en prévoyant une vidéo. Et à ce moment-là, je demande aux techniciens de faire passer la vidéo. Gracias a esta respetable subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo por darme la oportunidad de exponer sobre la muy grave situación que en materia de derechos fundamentales se vive en Cuba. Señor presidente Munir Saturi y demás miembros de esta subcomisión, Cuba sigue siendo la nación del continente americano donde más se violan los derechos humanos y donde menos libertad existe. 66 años bajo un régimen policial de partido único, enemigo de Occidente y aliado de las peores dictaduras del planeta. El régimen castrocomunista figura entre quienes apoyan abiertamente la invasión de Putin contra Ucrania. Ha jugado un rol destacado en la consolidación del autoritarismo en Venezuela y Nicaragua. Apoya a todo líder de extrema izquierda que tenga un proyecto antidemocrático y no oculta sus simpatías con movimientos
terroristas como Hamas y Hezbollah. El régimen cubano, a raíz de las masivas protestas pacíficas del 11 de julio de 2021, protestas que fueron reprimidas con mucha violencia y hasta con armas de fuego, ha recrudecido la represión e impuesto leyes que condenan a prisión a cualquier persona por el solo hecho de publicar en las redes sociales sobre la miseria extrema y la opresión que vive nuestro pueblo. La ley de comunicación social, ley del silencio, que entró en vigor en octubre de 2024, prohíbe, entre otras muchas cosas, la divulgación de toda información que moleste a los jerarcas del Partido Único y Supremacista. Cuba sigue siendo una de las naciones donde menos se respetan las libertades de expresión, prensa, asociación, reunión y manifestación pacíficas. Los trabajadores cubanos continúan sin derecho a formar sindicatos independientes. En la mayor de las Antillas no existe la más mínima independencia entre los poderes del Estado. Durante los últimos 3 años, relatores especiales de Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria han emitido informes y condenas por las flagrantes violaciones a los derechos humanos en nuestro país, violaciones al debido proceso, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, trabajo forzoso y tortura contra prisioneros políticos, represión por motivos religiosos, entre otras. Después del engañoso proceso de encarcelaciones que tuvo lugar recientemente, quedaron en las peores prisiones del continente unos 750 presos políticos. Estos sobreviven en condiciones infrahumanas, pésima y escasa alimentación, escasa o nula atención médica, sin medicinas, víctimas de humillaciones, tratos crueles, golpizas y torturas físicas y psicológicas. Corren el riesgo de contraer enfermedades como la tuberculosis, muy presente en las cárceles cubanas, escabiosis y otras afecciones incontrolables en ese medio. Luego del 11 de julio de 2021 han muerto al menos 6 presos políticos en las cárceles del régimen. Luis Barrios Díaz, Yosandri Mulet Almarales, Giraldo Díaz Alonso, Manuel de Jesús Guillén Esplugas. Este murió como consecuencia de una brutal golpiza. También murió Pablo Moya de La y más recientemente la prisionera política Yoleisi Oviedo Rodríguez. En los últimos 4 años han muerto varias decenas de presos comunes por tuberculosis, desnutrición y por negligencia médica criminal, también por abusos de los carceleros. Las cárceles del régimen comunista cubano recuerdan campos de concentración de la Alemania nazi. Quienes fuimos encarcelados luego del 16 de enero enfrentamos constantes amenazas de ser devueltos a prisión. Por nuestro activismo político y en mi caso particular, hasta por el activismo humanitario a favor de personas enfermas, ancianos y otros que viven en la más extrema miseria. Mi hogar permanece cercado por las fuerzas represivas del régimen. Detienen activistas, colaboradores y personas vulnerables y les amenazan con la prisión si continúan viniendo a nuestra casa. En los últimos 2 meses han ocurrido más de 400 detenciones por tal motivo. Nos han despojado de dinero, alimentos y hasta de ollas para impedir nuestra labor humanitaria. En la medida en que la miseria y el hambre aumentan por todo el país, la tiranía incrementa la represión y la censura para que la población viva con permanente temor y completamente paralizada. Cuba vive una profunda crisis política, económica y social. Es necesaria una política más firme hacia el mayor enemigo de la democracia y los derechos humanos en el continente americano y mayor solidaridad con nuestro pueblo y con quienes luchamos por hacer de Cuba una nación libre, democrática, justa y próspera, verdadera amiga de la Unión Europea y de todo Occidente. Muchísimas gracias.
Eh ben, merci et bravo au secrétariat d'avoir anticipé en prévoyant la vidéo au cas où il aurait des problèmes de connexion. Et donc, je vais donner la parole à Madame Claire Gamage. Non? Ah, il est connecté? Ah, ok. Très bien. Donc, Juan Papier, avant mesdames, excusez-moi. Juan Papier est connecté, on me dit en ligne. Allez-y. Vous avez 7 minutes. Thank you, Mr. Chairman, committee members. Thank you for the invitation to appear before the subcommittee to discuss the dismal human rights situation in Cuba. The government continues to repress and para hablar de la situación de los derechos humanos en Cuba, que continúa contra toda forma de disenso y crítica pública. En febrero del 2025 son 1.150 los prisioneros políticos que quedan en prisión, en arresto domiciliario o en otras formas de privación de libertad. En marzo, el gobierno anunció la liberación de más de 550 personas tras la mediación del Vaticano. Sin embargo, hay grupos de derechos humanos que dicen que solamente 200 de ellos eran prisioneros políticos, presos políticos. Las personas que salen de prisión no son libres. Las entrevistas con ellos confirman que siguen vigilados, que tienen que pedir autorización para abandonar su municipio, tienen que hacer trabajos asignados por la seguridad del Estado, no pueden expresar sus opiniones en línea, no pueden hablar con la prensa ni hacer ningún tipo de discurso o activismo público. Deben presentarse periódicamente ante los jueces y oficiales de la seguridad del Estado y siguen vigilados ellos y sus familias. Al mismo tiempo, cientos de prisioneros políticos siguen en prisión. Hay los siguientes casos. Luis Manuel Otero Alcántara, un artista que está en prisión desde julio de 2021 tras publicar un vídeo sobre las protestas políticas, sentenciado a 5 años de prisión y está en una de las prisiones de alta seguridad. Michael Castillo, un rapero que desde mayo del 2021 está en prisión, sentenciado a 8 años en prisión por participar en protestas y publicar un meme del presidente Díaz-Canel, que está en la prisión de 5,5 en Pinar del Río, de máxima seguridad. Ibrahim Domínguez Aguilar, en prisión desde julio de 2021, condenado a 10 años de prisión por lesiones y desórdenes públicos tras llamar a protestas contra el gobierno. Está en la prisión de El Boniato en Santiago de Cuba. Fueron privados de libertad y condenados por ejercer sus derechos humanos básicos. El gobierno sigue criminalizando las manifestaciones. Los manifestantes muchas veces reciben sentencias desproporcionadas de hasta 25 años sobre la base de pruebas poco fiables y muchas veces inventadas, como supuestas huellas que se encontraron de los manifestantes. Hay palizas y maltrato, malas condiciones sanitarias, privación del sueño, falta de acceso a alimentos, agua y atención sanitaria. Algunos nos han dicho que la única agua que se le daba tenía gusanos e insectos. Además de la represión, hay una crisis económica. Los ciudadanos de La Habana viven con cortes de electricidad de 4 o 5 horas al día y en algunas partes rurales pueden ser hasta 20 horas al día. Hay carestía aguda de alimentos y medicina. El propio gobierno reconoció en julio del año pasado que las farmacias carecen del 70% de las medicinas básicas, y una encuesta en el 2024 con 1.100 personas realizada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos halló que 7 de cada 10 cubanos tienen que saltarse una comida y el 61% carecen de productos básicos. Como resultado de la pobreza y de la represión política, las personas abandonan el país a una escala sin precedente. El gobierno ha constatado que entre el 2020 y el 2023 se ha perdido un 9% de la población por la inmigración y hay informes que indican que podría ser aún más.
La situación de los derechos humanos en Cuba es desesperada y requiere una respuesta estratégica multilateral internacional. Desafortunadamente, la administración de Trump está reforzando la política aislacionista que no ha funcionado. El embargo y la designación como Estado patrocinador del terrorismo le dan al gobierno cubano una excusa para sus problemas, una justificación para sus abusos y una forma de conseguir simpatías en el extranjero entre países que de otra forma habrían condenado las prácticas del gobierno. Además, los recortes a USAID han impedido la capacidad de la sociedad civil de informar sobre estos abusos, de forma que el pueblo cubano está aún más vulnerable. Las organizaciones con las que hemos hablado, Cubalex, Cubanet, Justicia 11J, han perdido entre el 50 y el 95% de sus fondos y también se ha recortado un programa de inmigración humanitaria que permitía a 110.000 cubanos emigrar a Estados Unidos. En este sentido, el Parlamento y el Servicio de Acción Exterior tienen un papel fundamental que desempeñar, deben liderar y pedimos al Parlamento que condene vigorosamente las violaciones de los derechos humanos en Cuba y se oponga a las sanciones amplias que perjudican a la población. Los Estados miembros y las instituciones europeas deben aumentar su apoyo a la sociedad civil, especialmente los medios independientes y las organizaciones que dan asistencia jurídica a los prisioneros políticos. La comunidad internacional debe ser firme en su compromiso con los derechos humanos en Cuba y las actuaciones represivas del régimen cubano no deben pasarse por alto ni excusarse. Gracias. Merci beaucoup. Muchas gracias. Señora Claire Gamas, 7 minutos para usted, por favor. Thank you very much. Muchas gracias y muchas gracias por haberme invitado a participar en esta reunión. Gracias a los ponentes anteriores porque han expuesto muy bien cuál es la situación de los derechos humanos en Cuba. Yo empiezo a partir del informe del año pasado acerca de los mecanismos que pueden asistir a las intervenciones de derechos humanos en Cuba. La primera pregunta es ¿en qué medida es apropiado? Eso yo no lo tengo aquí que comentar. Se trata de la actuación de las Naciones Unidas. Ha habido toda una serie de enfoques que las instituciones pueden abordar para tratar las vulneraciones de los derechos humanos en virtud de los diferentes tratados internacionales. Una de las cuestiones que surgen en este contexto específico es el hecho de que hay un acuerdo económico que cubre las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Cuba. Cuba no está en el sistema de tratamiento preferencial, con lo cual hay una especie de vacío legal. Ahora, tenemos en la asociación y hay una cláusula esencial que determina cuál es la relación entre Cuba y la Unión Europea. Y es una cláusula de suspensión. Esa es la naturaleza de esa disposición, con lo cual hay un mecanismo jurídico que permita anular las disposiciones en virtud de que se determinen vulneraciones de los derechos humanos. Dicho esto, y visto que hemos visto muchas intervenciones en otros países, como por ejemplo Túnez, Vietnam y demás, vemos que la Unión Europea prefiere establecer una vía de consultas y diálogo con sus socios y no ir por la vía de las sanciones. Entonces, habrá que determinar qué sanciones se impondrían, si es contra individuos, como se ha hecho en Venezuela. Otra opción es financiar a la sociedad civil con un sistema de monitorizado que se haga de forma conjunta con la sociedad civil cubana. Por otro lado, hay una serie de compromisos que rigen las relaciones entre ambas partes. Por ejemplo, obligación de que se establecen mecanismos de monitorizado y seguimiento transparentes. Para ello se necesita una serie de indicadores específicos que permitan determinar si hay vulneraciones de lo dispuesto
La cuestión es si se opera en un régimen de transparencia. He llegado a la conclusión, preparándome la reunión de hoy, que es muy difícil determinar claramente qué es lo que han conseguido, qué objetivos han conseguido los representantes de la Unión Europea. Por ejemplo, el diálogo sobre derechos humanos en virtud del acuerdo. Se ha establecido un intercambio de opiniones técnico con los mecanismos que están ya establecidos. Bien, pues habrá que ver en qué medida se puede determinar si funciona, puesto que sucede en un ámbito que no es público. Por otro lado, hay un comité conjunto establecido en virtud del acuerdo que determina que haya un mecanismo independiente para determinar si se respetan los derechos humanos. Pero, por otro lado, se necesita una consulta más profunda con la sociedad civil, en particular con los defensores de derechos humanos, puesto que no hay otra forma de determinar en qué medida se avanza en las cuestiones de derechos humanos con el régimen cubano. El informe del año pasado ha dejado claro cuáles son los retos que hay a la hora de establecer una hoja de ruta para avanzar en los derechos humanos, que es un pilar importante de las relaciones de inversión y comerciales. Cuando empecé con esto hace muchos años, mi pregunta era si es adecuado incorporar la componente de derechos humanos en los acuerdos del comercio internacional. Una evaluación de impacto en materia de derechos humanos es esencial a la hora de determinar si se profundizan las relaciones con Cuba. Con el plan multianual provisional se establece una serie de prioridades para las instituciones de la Unión Europea para su actuación en Cuba. Y bueno, cierto es que es un poco decepcionante este marco. El sector académico y otros han pedido que se amplíe el marco de actuación. Parece que no se ha hecho nada. Leyendo los documentos disponibles, se intenta ligar o encaminar esto a través de los ODS, y diciendo que los derechos humanos no son parte de las ODS. No, pero es que son parte constituyente. Para avanzar, para que las instituciones de la Unión Europea avancen en esta cuestión con Cuba, lo que se intenta es que se fomente la actuación de las organizaciones de sociedad civil dentro de ese marco, y hay mecanismos que permitan determinar cuáles son los derechos afectados, sean derechos humanos, políticos y demás. Por lo tanto, hay mucho todavía por hacer para hacer una mejor evaluación de la situación de derechos humanos y una evaluación correspondiente. También en las componentes de desarrollo económico sostenible, igualdad entre hombres y mujeres, y me parece que ahí sí se ha avanzado en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Esto tiene una repercusión importante en Cuba. El acuerdo tiene como pilar fundamental el diálogo en materia de derechos humanos y se ha aplicado de forma profesional desde 2017. Las instituciones de la Unión Europea tienen que considerar, por otro lado, de forma cauta cuáles otras intervenciones serán adecuadas, teniendo en cuenta que hay quien incluso aboga porque la Unión Europea cese sus intervenciones. Esto sería bastante arriesgado. Y es necesario actuar para abogar por que haya un espacio democrático y que se use el acuerdo para ello. Y terminaré aquí mi intervención. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias y muchas gracias por ceñirse al tiempo de palabra. Señores y señores, señorías, participantes, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado a esta reunión. Puedo confirmar por mi parte que tenemos un marco de relaciones entre la Unión Europea y Cuba. Y es efectivamente el diálogo político y el acuerdo de cooperación que ya ha salido a colación en las intervenciones ahora. Se aplica de 2017. Tiene el acuerdo y anuencia tanto del Parlamento Europeo como los Estados miembros y refleja el marco político de nuestras relaciones con Cuba. Una política que se centra en que haya un diálogo
constructivo, sostenible y crítico. Cuba está en una situación de profunda crisis económica y además estamos en un marco de inestabilidad geopolítica en general. Consideramos que, sin embargo, los objetivos del acuerdo siguen siendo relevantes. Reforzar los derechos humanos, reforzar nuestras relaciones, fomentar reformas y acompañar el proceso de modernización social y económica, fomentar nuestros valores y salvaguardarnos en nuestros intereses. Me gustaría subrayar que la Unión Europea tiene una postura de hace tiempo clara. Hay que respetar los derechos humanos en Cuba y en el resto del mundo. Nosotros le pedimos a Cuba que respete las libertades fundamentales, respetar la dignidad de sus ciudadanos y que establezca un diálogo constructivo a este respecto. Estas cuestiones se encuentran regularmente en el intercambio y en las reuniones con Cuba, tanto en La Habana como en Bruselas, y es el marco en el que se establece nuestro diálogo al hilo del acuerdo de cooperación, un acuerdo que nos crea el espacio donde podemos dialogar, compartir opiniones conjuntas y hablar de aquellos puntos en los que hay un desacuerdo claro e incluso posturas opuestas. Y esto incluye, en particular, el diálogo Cuba-Unión Europea para Derechos Humanos, donde en virtud del cual, en noviembre de 2023, el enviado especial para derechos humanos para Cuba estuvo en La Habana. Sabemos que hay preocupaciones acerca de las detenciones y sentencias desproporcionadas, en particular aquellos que tienen que ver con las demostraciones, con las manifestaciones de 2021. Seguimos esforzándonos para abogar porque haya más transparencia y una justicia debida. Por ejemplo, que diplomáticos tengan acceso a los juicios. Se han liberado 153 personas a partir de julio de 2021. Sabemos que es verdad que algunos de ellos están en libertad solo condicional. Por otro lado, seguimos dialogando con Cuba para pedirles que siga habiendo una evolución positiva en lo que se refiere a la liberación de aquellos detenidos, sobre todo al hilo de los eventos de julio de 2021. Estos diálogos son importantes y establecemos contactos con las autoridades cubanas para decirles lo importante que es la garantía que se respeten las libertades fundamentales y los derechos humanos, y animamos a que profundicemos la relación con los órganos relevantes de las Naciones Unidas. Al hilo de este diálogo sobre derechos humanos y en cualquier ocasión que así se lo permita, presentamos nuestra preocupación al respecto de estas cuestiones, señalamos aquellos casos en los que hay una preocupación especial, especialmente relacionados con los derechos humanos, y pedimos a las autoridades cubanas que encuentren formas para subsanar casos específicos. Hablamos con las autoridades cubanas. Al mismo tiempo, somos muy conscientes de ello, que tenemos que seguir hablando con las voces críticas de la sociedad cubana, con los representantes de las comunidades religiosas y con otros actores independientes, con las familias de los detenidos, para que puedan contarnos lo que les preocupa y lo que esperan de los procesos. Y así lo hacemos aquí en Bruselas, en La Habana, en las delegaciones y en cualquier ocasión en las que visitamos la isla. En los diálogos futuros les garantizaré que volveremos a sacar a colación las cuestiones que nos preocupan en el ámbito de las libertades fundamentales, sobre todo derechos políticos, las condiciones de detención y intercambiar experiencia al respecto de reformas. Hay cuestiones en las que hemos visto que hay avances, que Cuba ha avanzado, pero queda margen para cambiar las cosas. Por ejemplo, la recomendación que se hizo en el marco del último diálogo estructurado y en lo que se refiere a las disposiciones del Código Cubano de la familia, como por ejemplo los derechos de los niños, ¿no? Y para luchar contra la discriminación y la protección de aquellos grupos más vulnerables y más expuestos a una situación arriesgada. En lo que se refiere a otros delitos, pensamos que las dificultades económicas actuales son consecuencia de factores internos y pensamos que las autoridades cubanas deberían actuar. Al mismo tiempo,
Esas dificultades se ven acentuadas por factores externos, como es el embargo americano y el hecho de que se les haya incluido en la lista de estados que fomentan el terrorismo. Todo esto tiene también un impacto negativo para la Unión Europea y lo hemos rechazado, y la última vez en octubre de 2024 de forma unánime. Señorías, participantes, para terminar mi intervención, me gustaría reiterar lo siguiente. La Unión Europea establece ese diálogo con Cuba en base a sus principios y valores, los derechos humanos y las libertades esenciales, incluyendo el derecho a una protesta libre y la participación pública, son valores esenciales, los valores esenciales en los que se basa la Unión Europea, y les damos una prioridad dentro de las relaciones internacionales con todos los países y también con Cuba. Por eso seguiremos pidiendo a Cuba que adopte sistemas que permitan que los ciudadanos participen en la toma de decisiones y que prioricen tanto los derechos individuales como los colectivos. Muchas gracias. Merci. On va passer à l'échange avec les... Muchas gracias. Ronda de intervenciones de sus señorías. En primer lugar, ronda de coordinadores y representantes de los grupos. Después, si hay diputados que quieran intervenir, lo harán en función del tiempo disponible. El señor López Istúriz, ¿quiere usted hablar? Muchas gracias y muchas gracias por... Muchas gracias. En la Comisión de Derechos Humanos, donde hemos escuchado claramente que Cuba se trata, ya lo sabíamos, el régimen cubano, de una dictadura brutal que lleva 70 años torturando a sus ciudadanos y trabajando por el deterioro democrático en toda América Latina. La población sufre cortes de electricidad de más de 20 horas, crisis alimentaria, el colapso de los servicios básicos. En Cuba la gente está muriendo por desnutrición y por falta de atención médica. Por cierto, mandando médicos, mientras tanto, el régimen con las brigadas cubanas a países europeos trabajando como esclavos. Debemos reconocer la valentía de aquellos que, pese a la intimidación y a la violencia del régimen, se han negado a callar. Ahí tenemos nuestros premios Sájarov, Osvaldo Payá, las Damas de Blanco o Guillermo Fariñas. En este contexto, creo que es un gran honor para todos nosotros que hemos podido hoy escuchar a Rosa María Payá, quien hace años que ha venido dedicando su juventud a la lucha por la democracia en Cuba y que espero que muy pronto se convierta en miembro de esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y qué decir de José Daniel Ferrer, un prisionero de conciencia que, pese a la tortura y condiciones infrahumanas a las que ha sido sometido en la cárcel, nunca ha tirado la toalla. Su testimonio no puede ser ignorado ni aquí en el Parlamento Europeo ni por la Comisión Europea. Debemos reconocer también el trabajo de organizaciones como Prisoners Defenders, Amnistía Internacional, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Cuba Decide y tantas otras organizaciones que están luchando por la libertad en Cuba. Representante de la Comisión, la Unión Europea tiene un acuerdo, como ha dicho usted, de diálogo y político de cooperación con Cuba desde el año 2017. Los opositores denuncian con gran razón que este acuerdo ha servido para normalizar la represión en la isla. Es hora de revisar ya este acuerdo político y replantearnos el canal de comunicación con esta brutal dictadura que atenta contra las libertades y la dignidad de los propios cubanos. Usted ha hablado de los derechos humanos, vigilancia por parte de la Comisión Europea. Oiga, tenemos cientos, miles de cubanos exiliados, torturados, prisioneros. ¿Qué más hace falta para que cambie eso? Muchas gracias. Merci. Pour le groupe socialiste, Monsieur Assis. Gracias, Grupo Socialista, señor Asís. Agradezco a las múltiples intervenciones que ya se han escuchado sobre la situación de Cuba, empezando con decir que se ha hablado mucho del embargo norteamericano a Cuba. Es un embargo acerca de las relaciones y sobre la naturaleza del régimen cubano, que duda cabe, se ha anunciado de manera muy clara, es un régimen de partido único, unipartidario, rechaza las elecciones libres y que también rechaza toda forma de disidencia, toda forma de protesta social. Un régimen que tiene un nuevo código penal aún más restrictivo respecto de los derechos, un código que replantea todos los derechos fundamentales y que también se basa en la tecnología digital, con una economía donde hay 90.000 presos
un régimen que no acepta de manera alguna un tipo de oposición política. O sea que estamos ante un régimen marxista-leninista. No ha habido en la historia ningún régimen marxista-leninista que no haya tenido estas características y que se diga eso con todas las letras. Es probablemente el último régimen marxista-leninista del mundo. Los demás han desaparecido por muchas razones múltiples. La Unión Europea no puede ignorar estas razones, a denunciarlo de manera clara. Yo digo que alguien que está en la izquierda democrática quisiera que la izquierda reconozca los eventos de Cuba, porque se trata de hipocresía política en ese caso. No hay derechos humanos a la carta, a la medida. No hay ninguna situación que sea aceptable donde se aceptan los derechos humanos y otra donde no se los acepte. Hay que medir más derechos humanos en Ucrania, en Gaza, pero no se puede ignorar entonces lo que está ocurriendo en Cuba ahora y que ya es un hecho desde hace muchos años. Es una posición clara la nuestra. Hemos de decir que esta situación es muy grave y que la Unión Europea ha de permanecer atenta a esta violación sistemática de los derechos humanos en la próspera dictadura cubana. Gracias. Merci, Monsieur Assis. Monsieur Molarzik, pour le... Gracias, señor Assis. El EPF. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos los panelistas. Mis disculpas por llegar tarde por votaciones. Aunque sé que el señor Daniel Ferrer ha tenido que enviar un vídeo grabado, quiero hacerle una mención especial a él, que conoce y ha sufrido la maldad del régimen en primera persona. Muchas gracias, José Daniel, por tu ejemplo y por la encomiable labor que haces a través de la Unión Patriótica de Cuba, con la que habéis ayudado hasta la fecha a más de 1.000 cubanos al día. Y todo ello a pesar de las amenazas y del terror que siembra el régimen, que ve en esta ingente labor un enemigo, puesto que todo aquello que puede devolver la esperanza se convierte en un objetivo a batir. Tampoco quiero dejar de reconocerle la inmensa labor a Rosa María Payá por su constatable compromiso con la causa cubana. Muchas gracias, Rosa María, y enhorabuena por tu nominación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de la administración Trump. Cuentas con nuestra colaboración y todo nuestro apoyo. El régimen es un peligro, todos lo sabemos, salvo la Comisión Europea, y más después de haber escuchado lamentablemente a la representante, que estoy espantado de lo que he escuchado. Parecen no darse por enterados. Siguen financiando el régimen a través, entre otros, del nefasto acuerdo de diálogo y cooperación política del que Cuba jamás ha cumplido ni un solo punto. Un acuerdo que ya debió ser bloqueado, pues este Parlamento, muy al contrario de lo que ha dicho la representante, aprobó en 2021 una resolución que exigía la aplicación de la cláusula democrática que supone su suspensión. El anterior alto representante, el señor Josep María Borrell, nunca suspendió el acuerdo, ignoró y bloqueó y blanqueó los innumerables y constantes violaciones a los derechos humanos del régimen de Díaz-Canel. Un régimen que cuenta con el apoyo internacional de otros regímenes liberticidas como el de Rusia, Irán, Venezuela o Nicaragua. En este sentido, quiero pedirle, señora representante del Servicio Exterior Europeo de Acción Exterior, que hoy nos acompaña, que transmita a la señora Kallas que ponga fin de una vez por todas a toda colaboración de la Comisión con este régimen asesino, corrupto y canalla de Díaz-Canel y que dejen de financiar con proyectos que no tienen ni pies ni cabeza un régimen que no para de llevarse vidas por delante. Muchas gracias. Merci. Muchas gracias. Ahora sí, señor Molarzik, tiene usted 2 minutos. Gracias, presidente. La situación de los derechos humanos de Cuba sigue siendo sumamente alarmante. El régimen sigue suprimiendo a los disidentes, silenciando a los medios y deniega todo derecho civil. Desde julio de 2021, el gobierno ha respondido con más detenciones en masa, sentencias de encarcelamiento hasta para adolescentes, artistas y todo tipo de manifestantes. La Unión Europea tiene que tomar una postura no solo al hilo de la declaración, sino de acciones concretas. Debe hacerse una revisión a fondo del diálogo político, de los acuerdos de colaboración con Cuba. No puede mantener un régimen de violaciones sistemáticas que están imbuidas en el Carta de Derechos Fundamentales, cooperando con Cuba en cuanto a Ucrania y sancionar a los responsables por esa represión, incluyendo jueces, fiscales que hayan sido motivados en determinados juicios.
y que debe apoyar a la sociedad civil, a los medios independientes, para que se pueda reforzar los esfuerzos por la democracia en ese país. No puede permanecer en silencio porque el silencio es connivencia, es complicidad. Estamos socavando nuestra propia credibilidad, no solo en La Habana, sino a escala mundial. Los derechos humanos no son una opción, son universales y el defenderles constituye una obligación moral nuestra. Y por último, querría concluir en polaco. Gracias. En el mandato anterior aquí en el Parlamento Europeo, los fondos fueron retenidos, los fondos de cohesión fueron retenidos del plan de recuperación porque el gobierno anterior fue acusado de infringir el Estado de Derecho. Ahora, se han liberado algunas sumas, algunas ayudas sin que haya cambios en Polonia. ¿Por qué no percibir la diferencia? Se trata de una infracción patente de derechos humanos en Cuba, pero no se ha sacado ninguna conclusión, no se ha llegado a esa decisión de retirada de ayuda a Cuba. Gracias. Merci, Monsieur Molarzik, por el grupo. Gracias, Molarzik. Señor Estens. Gracias a todos los intervinientes. A nosotros nos preocupa la situación de Cuba, de los derechos humanos, lo que dicen organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights. Pero a diferencia de la derecha, nosotros no creemos en los dobles raseros. Y como decía precisamente la señora Van de Steen, los derechos humanos tienen que valer siempre, para todo el mundo. Que la derecha, que el Partido Popular Español, fundado por 7 ministros de una dictadura de las más crueles del mundo y que no ha condenado todavía institucionalmente, venga hoy aquí a darnos lecciones de derechos humanos sobre Cuba, es un gran acto de cinismo. El mismo partido que ha creado una policía patriótica para espiar a sus adversarios políticos. El mismo partido que ha aprobado códigos penales y leyes como la Mordaza para perseguir a la disidencia y restringir la libertad de expresión y que aplica un vergonzoso doble rasero internacional. Se escandalizan con lo que sucede en Cuba, pero callan ante el régimen de terror de Bukele, el golpe de Estado de Bolsonaro o lo que sucede en Guantánamo con Trump. Defienden, como hemos oído, el embargo y el bloqueo criminal en Cuba en contra de lo que dice la ONU, para condenar de hambre a la población y condenarla a la pobreza, pero en cambio defienden acuerdos comerciales con regímenes autoritarios y genocidas como el de Marruecos o Israel. ¡Qué hipocresía! Y hoy el representante nos viene a hablar de los médicos que manda Cuba al resto del mundo. Al menos mandan médicos. Ustedes están a favor de mandar armas al carnicero Netanyahu para exterminar a la población de Gaza. Eso sí que es una vergüenza. O sea, que ninguna lección sobre Cuba ni sobre ninguna violación de derechos humanos en el mundo de quienes, como ustedes, son cómplices del mayor genocidio de este siglo. Muchas gracias. Merci. La parole. Gracias. De left, señor Lavalle. Sí, yo notaba que sobre esto. Señor de Lavalle. Gracias por las intervenciones a distancia. Percibimos la gran voluntad de tratar de instituir un diálogo que sea útil al pueblo cubano, pero a mí me parece, en cambio, que aquí se está apenas sosteniendo un cierto tipo de narrativa. Está sufriendo una crisis económica el país en este momento, una crisis energética por motivos externos. Hay problemas indudablemente de derechos humanos, problemas que deben ser analizados y dar pie a un diálogo sincero. Las personas que en el pasado han declarado que se han recibido fondos de la Asociación Nacional Cubana Norteamericana socave el verdadero diálogo. La Fundación Nacional Cubano-Americano no es una asociación cualquiera. Se ha creado por sus propios miembros como Casa Garrigue para desestabilizar al régimen. ¿Qué ocurriría si en un país europeo cualquiera una asociación recibiese fondos de un departamento extra europeo para desestabilizar el régimen político del país? A ver, ¿cómo se puede hablar de un debate sobre los derechos humanos en Cuba sin mencionar el hecho que Cuba está sufriendo los estragos de un embargo ilegal
que ha sido perpetrado por Cuba, una violación, una punición colectiva que infringe los derechos humanos. Además, he percibido que ninguno de los conectados a distancia ha mencionado el bloqueo. ¿Cómo hablar de derechos humanos cuando muchas de las personas que han intervenido a distancia en el pasado habían manifestado que se habría tenido que endurecer el bloqueo? Aquí hablamos de escasez de medicamentos. Tendrían que saber lo que el bloqueo ha traído esa consecuencia. Se habla de 30.000 cubanos que han sido enviados al frente sin citar cuál, Ucrania. Los únicos médicos que he visto yo son los médicos cubanos de Italia que han venido a ayudar. Concluya, por favor. Gracias. La Unión Europea mantiene con Cuba relaciones con Cuba y esta subcomisión ha estudiado la falta de medicamentos, la falta de fondos que pone en dificultad a la población debido al embargo. Gracias. Merci. Je vais donner la parole. Gracias. Todos tendrán la palabra. De un minuto a los demás eurodiputados y los coordinadores también. Un minuto en el orden del grupo para que todo el mundo respete su tiempo de palabra. Señor Vázquez. Gracias, presidente. Seré muy breve. Pues por lo que nos llega, parece ser que el señor Ferrer no ha podido conectarse hoy no por problemas de conexión, sino porque le han cortado la electricidad. Entendemos que el régimen dictatorial no quiere que el señor Ferrer comparta con nosotros su situación. Creemos que sería conveniente que usted, presidente, pida a la señora Kallas, o lo haga a través de la presidenta Metsola, que envíe al Cuerpo Diplomático Europeo a confirmar que el señor Ferrer se encuentra en perfectas condiciones, que no ha pasado nada y, por supuesto, sería conveniente también poder encontrar otro momento en el que le podamos escuchar. Por supuesto, no voy a entrar a valorar las descalificaciones que algún diputado o activista que tenemos en esta sala hoy ha vertido sobre nosotros. Muchas gracias. Ok, c'est noté. Tomamos buena nota. El secretariado se encargará de ello. ¿Quién más queda? Sí, adelante. Usted. Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję za zorganizowanie tego ważnego, niezwykle. Muchas gracias, presidente, por organizar tan interesante audiencia. Ha sido un gran gusto ver a José Daniel Ferrer libre, que hay otros disidentes que han sido escarcelados, de lo cual nos alegramos. La Subcomisión de Derechos Humanos puede cosechar este éxito no solo a nivel de activistas cubanos, sino de toda la región. Hace unas semanas en Bruselas organicé la reunión transparlamentaria libre, Cuba Libre, con políticos, presos políticos. Quisiera que hiciéramos un repaso rápido de lo que es el acuerdo político con Cuba. La Unión enviar fondos, o sea, dice que los fondos no llegan al régimen. La verdad es que no tenemos duda que así sea. Con toda sinceridad, creo yo que, habida cuenta de lo sistemático de las violaciones, el acuerdo tendría que cesar repentinamente. No sé si desde el punto de vista técnico es posible pedirlo a los colegas cubanos si todavía están en línea, qué posición tienen al respecto. Y concluyo agradeciendo por un debate tan importante y por las declaraciones que hemos escuchado. Madame. Muchas gracias. La señora Ferminish, tiene usted la palabra. Un minuto. Gracias. Yo la verdad es que habría deseado que estuviese más equilibrado el panel, porque se había hablado que los derechos sociales también son parte de los derechos humanos y en este sentido Cuba está bastante más avanzada que otros países en situación similar y también Europa ya se ha beneficiado del apoyo médico. De lo que se trata ahora mismo para mí es de que, claro, ahora con Trump hay un cambio en Estados Unidos. Se vuelve a poner a Cuba en la Organización de Estados que apoyan el terrorismo.
lo cual se añade a los efectos perniciosos del embargo. Y me interesaría saber si ha habido un intercambio de pareceres por parte de la Unión Europea con la administración Trump. Y en ese contexto también me interesa saber si hay conversaciones, vuelvo con esto, sobre la cuestión de la falta de equilibrio en el panel, que una representante nominada ahora por el gobierno Trump como se haya sido invitada aquí como experta, me interesaría, especialmente teniendo en cuenta los recortes en USAID, en qué medida los ponentes invitados o sus organizaciones están recibiendo fondos de los Estados Unidos. Gracias. Muchísimas gracias, estimada colega. Pasaremos a las réplicas. Ya se han planteado varias preguntas. Los que están en línea han podido volverse a conectar en el orden. Empezamos de nuevo siguiendo el mismo orden. La señora Pochak, tiene usted la palabra, era usted la primera. Quiero contestar algunas de las preguntas y de las observaciones. En primer lugar, la Comisión Interamericana sí ha condenado desde hace muchos años el bloqueo, del mismo modo que ha dicho que este bloqueo no exime al Estado cubano de cumplir con sus obligaciones internacionales. Luego quiero referirme a qué puede hacer la comunidad internacional en este contexto. La solidaridad con el pueblo cubano requiere de parte de la comunidad internacional brindar protección a quienes así lo requieran, a quienes salgan de Cuba y necesiten protección internacional, y apoyar política y económicamente a los órganos de protección internacional y regional como la Comisión Interamericana para que puedan seguir haciendo su trabajo. La Comisión Interamericana sí ha sufrido recortes importantes de los fondos de Estados Unidos, de modo que sí necesitamos el apoyo de la comunidad internacional para seguir haciendo nuestro trabajo de manera independiente, para seguir monitoreando la situación de derechos humanos en Cuba. Quería completar esa idea y, por supuesto, desde la Comisión Interamericana agradecer este espacio y quedar a disposición para cualquier duda adicional. Muchas gracias, señor presidente. Merci, madame. Gracias. La señora María Paya. Rosa María Paya. Muchas gracias, presidente Satuori. Hace 13 años el régimen cubano asesinó a mi padre, que en el 2002 estuvo en este parlamento para recibir el premio Sájarov a la libertad de conciencia, y desde el podio invitó a todos a apoyar los derechos humanos, porque los derechos humanos, tal y como él lo decía, no tienen color político, ni de raza, ni de cultura. Y eso es lo que nosotros estamos defendiendo aquí. Yo creo que todos los que hemos estado interviniendo a distancia hemos sido muy claros en esa dirección, y esa es la invitación que les reitero. La misma invitación que mi padre hizo hace ya más de 20 años a este Parlamento. Con respecto a la pregunta de los fondos, la Fundación para la Democracia Panamericana no recibe fondos del gobierno de los Estados Unidos ni ninguna de sus instituciones. Con respecto al acuerdo que el diputado Kaminsky preguntó, y quiero ser muy clara porque quizás en la traducción algo se perdió. Nosotros no estamos pidiendo a la Unión Europea abandonar Cuba. Estamos pidiendo a la Unión Europea que de hecho use sus propias reglas y aplique el acuerdo. El acuerdo tiene una cláusula de derechos humanos que ha sido ampliamente violada desde el 2017. Ninguno de los 4 objetivos que fueron mencionados por la representante de la Comisión se han avanzado. Muchos de ellos, de hecho, están peor el día de hoy de lo que estaban en el 2017. La manera que tiene la Unión Europea de tenderle la mano al pueblo cubano es aplicando la cláusula democrática, llamando a una reunión urgente y suspendiendo el envío de fondos que se gastan en represión contra el pueblo cubano, en corrupción y presumiblemente también en el apoyo entre el régimen cubano y el régimen ruso. Esa es nuestra posición, porque ya llevamos
muchos años en los que hemos visto lo que el diálogo entre el régimen y la Unión Europea sin condiciones ha tenido como resultado. Y el resultado ha sido para mi pueblo más represión, más hambre y menos democracia. Por favor, apliquen sus propias reglas, apliquen la cláusula democrática y dejen de financiar al régimen cubano. Una última cosa, porque se habló también del financiamiento a la sociedad civil desde la Unión Europea. Nosotros no hemos podido en todos estos años tener evidencia de un solo espacio de cooperación que vaya dirigido hacia organizaciones de sociedad civil realmente independientes, como las que han sido citadas en esta tarde como monitoreo de represión o de derechos humanos en Cuba. Ninguna de estas organizaciones han podido beneficiarse de este acuerdo. Las que sí hemos visto que se han beneficiado son las organizaciones que el mismo régimen cubano crea y que luego vende a la comunidad internacional y a la Unión Europea como si fueran independientes, cuando en realidad responden a los intereses del régimen. Ojalá se encuentren caminos para que no se beneficien a las mismas instituciones del régimen y se pueda directamente tender la mano a la sociedad civil independiente cubana y al pueblo cubano. Gracias. La parole est à... Tiene la palabra el señor Juan Papier. Thank you, Mr. Chair. Gracias, presidente, y gracias a sus señorías por las preguntas e intervenciones. Quiero expresar mi preocupación por la situación de José Daniel Ferrer. Me parece importante verificar qué le ha ocurrido. Estamos tratando de comunicarnos con él y lamentamos que no haya podido intervenir en directo. En segundo lugar, quiero aclarar que Human Rights Watch desde hace décadas se opone al embargo contra Cuba que impone unas cargas desproporcionadas en Cuba y que la determinación del terrorismo es incorrecta e inadecuada. Nos afecta a los derechos económicos y sociales en Cuba. El gobierno actualmente no está cubriendo necesidades básicas, alimentos, medicinas y otros. En cuanto a los recortes de Estados Unidos, Human Rights Watch no recibe fondos ni de Estados Unidos ni de ningún otro gobierno en el mundo, pero nos preocupa el impacto de los recortes de los Estados Unidos a las organizaciones de derechos humanos como Cubalex, Cubanet, 11J, Centro de Documentación de Prisiones. Recomendamos que la Unión Europea y los Estados miembros aumenten su apoyo a estas organizaciones y también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias. Merci à vous. Muchas gracias a usted, señora Gamage. Gracias, seré breve. Por subrayar lo que he dicho, aquí tenemos el aparato para hacer un cambio y esta cláusula de suspensión sí se considera que es la forma adecuada, pero hay que tener en cuenta que si se pone en marcha esta cláusula de suspensión, esto retira todo tipo de apoyo. Quizá hay otras formas de hacerlo. En cuanto a un diálogo con la sociedad civil independiente, y facilitado a través de la Unión Europea. No solamente los Estados Unidos están causando dificultades en la economía global. Tenemos el bloqueo en la OMC, donde ya no se pueden hacer intervenciones multilaterales de este tipo. No hay mandato de derechos humanos en la OMC, de forma que estas intervenciones tienen que hacerse de forma colaborativa entre la Unión Europea y las organizaciones independientes de la sociedad civil en Cuba para que se pueda operacionalizar. Señora von Steen, tiene la palabra. Gracias. No sé si voy a tener tiempo de entrar en todas las cuestiones que se han planteado, pero quiero decir algunas cosas. Primero, no nos digan que los derechos humanos no son universales. Nosotros, literalmente, cada vez que hablamos con las autoridades cubanas y muchas otras autoridades de muchos otros países sobre la importancia de la protección y la promoción de los derechos humanos
está claro que son universales y que deberían aplicarse tanto en Cuba como en cualquier otro lugar del mundo. Entonces, una suspensión es la reacción más apropiada al hecho de que todavía percibimos que hay violaciones de los derechos humanos. Eso es lo que ha dicho mi vecina y eso es lo que hemos venido reflexionando. Consideramos que el diálogo político y la cooperación política nos dan un canal y una oportunidad de interactuar. Fíjense en la posición común de la Unión Europea y en el embargo estadounidense que lleva tantos años. Volveríamos a eso si suspendemos el PDCA. No se podría dialogar y nos parece que el diálogo es importante. Quizá no se perciba todo lo que ponemos sobre la mesa porque a veces la diplomacia usa otros canales y no necesariamente usamos un megáfono para decirle a todo el mundo qué es lo que estamos cuáles son los temas que estamos tratando. Por lo tanto, consideramos que el APDC sigue siendo válido además porque sabemos quién ocupará el espacio si nosotros nos retiramos. En cuanto a la cooperación, efectivamente, nosotros no dirigimos fondos directamente a las autoridades cubanas, pero eso es lo que ha pedido también el representante de Human Rights Watch. Sabemos lo difícil que es la situación para los ciudadanos cubanos. Queremos asistirles y ayudarles. La situación económica es dramática. Se ha hablado de esto y no consideramos que la ciudadanía cubana deba sufrir una decisión nuestra de retirar el apoyo repentinamente. Trabajamos con organismos de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, no directamente con las autoridades cubanas en cuanto a financiación y consideramos que esta es una forma también de defender nuestros valores y de promover reformas que se necesitan desesperadamente. Y por último, el trabajo con la sociedad civil independiente, esto también lo estamos haciendo. No me extenderé mucho, pero el caso es que cuando hay un diálogo sobre derechos humanos, siempre se consulta a la sociedad civil, tanto dentro como fuera del país, cuando está independientemente organizada. Gracias. Merci beaucoup. Muchas gracias. Creo que es evidente, pero si hay que recordarlo, se recuerda que los derechos humanos son universales y que ninguna ideología, ninguna historia y ningún contexto, por particular que sea, puede justificar los atentados contra los derechos humanos, las detenciones arbitrarias, la violación de los derechos elementales. Creo que nuestro honor aquí consiste en recordar este carácter universal de los derechos humanos. Yo siempre lo he dicho desde tribuna en los plenos, pero una cosa no justifica a la otra. En ese sentido, yo voy a seguir defendiendo los valores y los principios universales que se aplican a todas las regiones. Y en el caso de Cuba, a mí me habría gustado que tras las puestas en libertad recientes y la complejidad geopolítica, es verdad, y sanciones como el embargo no son buenas soluciones. Sería bueno que se escribiese otra página. Para esto hace falta voluntad política y que la unión política esté atenta a todos los gestos de apertura en un contexto geopolítico global complejo, pero son los responsables cubanos quienes deben demostrar su voluntad de transición. Me complace que hayamos organizado este intercambio de puntos de vista, haber dado la palabra a todos los diputados y después, antes de pasar al siguiente punto, quiero saludar la presencia del señor Dimitri Fourniac del Comité Económico y Social, miembro del Grupo de América Latina del Comité Económico y Social Europeo. Desafortunadamente no he podido darle la palabra, pero quería